Buenas tardes, hermanos. Demos gracias a nuestro Dios por esta bendición que nos da de reunirnos como pueblo suyo en este culto virtual, sabiendo que Él nos ama, nos protege y nos ha cuidado hasta el día de hoy. Hermanos, vamos a tener ese culto de adoración a nuestro Dios en espíritu, ya que físicamente no podemos estar reunidos por esa contingencia, pero en espíritu estamos unidos, porque tenemos un mismo Dios, un mismo Cristo, un mismo Espíritu. Y en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, comencemos nuestro culto de adoración. Con la lectura bíblica en el libro de los Salmos, el 138. Vamos a leer este salmo, hermanos, unidos allá en sus hogares. Dice así la palabra de nuestro Dios. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Ahora, hermanos, vamos a entonar dos himnos para alabanza y gloria de nuestro Dios, que son el número 22 y el número 76. Himno número 22, a nuestro Padre Dios. A nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal pues su amor te dio al Hijo que murió, en quien confío yo, gloria a Él. A nuestro Salvador demos con fe loor, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella me lavó, y el cielo me abrió, gloria a Él. El Espíritu de Dios elevó a ti mi voz, gloria a ti. Con celestial fulgor me muestras el amor de Cristo mi Señor, gloria a ti. Con gozo y amor cantemos con fervor al Trino Dios. En la eternidad ora la Trinidad, por siempre alabad al Trino
divino Dios. Himno número 76, a Dios adorad. A Dios adorad, mortales cantad, su nombre glorioso con himnos load. Potente su diestra, su infinito amor, su luz esplendente, divino fulgor. A Dios adorad, sus hechos cantad, su trono fundado en juicio y verdad. Los cielos, el campo, el aire y la mar denuncian la gloria del grande Jehová. A Dios adorad, su fidelidad es base segura por la eternidad. Amigo que imparte su gracia y favor, defensa y escudo es nuestro Creador. A Dios adorad, su nombre ensalzad, oh cielos y tierra, su gloria cantad. Rendido y humildes, su culto verás, y deje nuestra alma perdón, gracia y paz. Ahora, hermanos, vamos a hacer la oración de ofrecimiento a nuestro Señor y Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te adoramos, te bendecimos y honramos tu santo y glorioso nombre, porque eres digno de toda nuestra adoración. Gracias te damos, Señor, porque a pesar de estar en nuestros hogares, tenemos ese sentir, ese mismo espíritu de adorarte, Señor. Te rogamos que tú bendigas este culto, que toda participación del mismo sea de edificación para nuestras vidas. Y también, Señor, te rogamos que tu siervo, nuestro pastor, al exponer tu palabra, seas tú el que hable por medio de él. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Continuando, hermanos, con la adoración y alabanza a nuestro Dios, sigamos alabando al Señor con los himnos siguientes. El número 278 y 383. Himno número 278, Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido
venido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Himno 383, grande gozo hay en mi alma. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo maravilloso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo maravilloso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo maravilloso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome la luz. Grande gozo maravilloso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí.
Ahora, hermanos, los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 8. Y vamos a leer versículos del 1 al 11. San Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. Y dice así la palabra de nuestro Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, vamos a leer los versículos 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie más sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. A continuación, hermanos, tenemos el mensaje de nuestro Dios por medio de nuestro pastor, el presbítero William Romero Díaz. Hermanos, muy buenos días. Bienvenidos al estudio de la palabra de nuestro Dios, donde estamos viendo el tema Victoria sobre la culpa. Hablar de las emociones es un tema apasionante, pero también es un tema mal entendido, hermanos, y queremos poner algunos fundamentos de la palabra de nuestro Dios para poder conocer este tema. Voy a estar predicando esta serie, hermanos, desde la perspectiva meramente pastoral. Si alguien quiere seguir profundizando, puede acercarse a mí para que yo les dé material y ustedes puedan tener los fundamentos teológicos, filosóficos y por lo menos escriturísticos para que tú puedas hacer un concepto de este tema. Quiero citar en esta hora a el teólogo Jonathan Edwards, un predicador bastante conocido en el ámbito de la teología reformada. Él escribió un libro maravilloso donde de manera magistral describe a las emociones. Ese libro se llama Los afectos religiosos. Nosotros aquí en español solo tenemos una pequeña versión simplificada de este maravilloso libro, pero la verdad, hermanos, los puritanos fueron hombres que escribieron temas de psicología y manuales de conducta hace mucho tiempo. Creo que la iglesia hoy en día ha dejado de hablar de estos temas y es bueno que los retomemos para que podamos dar un curso a la iglesia. Él definió a las emociones de esta manera en su libro. Son las actuaciones enérgicas e intensas de las inclinaciones y la voluntad del alma. En esta definición, hermanos, notamos que para él las emociones tienen que ver con fuerzas enérgicas que gobiernan nuestro ser y tiene que ver con las inclinaciones y la voluntad del alma. De hecho, él explica todas cómo funciona este armazón en el ser de la persona, cómo funciona la voluntad, la inclinación, y son temas que debemos aprender
para saber cómo actúa una persona. Así que esto es interesante, hermanos, y los pongo a consideración para que ustedes puedan seguir hablando o profundizando en este tema. Pero también, hermanos, en la Escritura hemos llegado a entender que el ser humano no está a merced de sus emociones. Es decir, no vive bajo la tiranía de los impulsos y de las emociones, sino que Dios ha venido a transformar el corazón y ha cambiado. De hecho, podemos decir que Dios ha reorientado al hombre, le ha dado nuevos anhelos, nuevos pensamientos y nuevos deseos. Pero también, hermanos, si somos conscientes, tenemos que reconocer que luchamos con las emociones. En lo personal, en este día ha sido muy complicado para nosotros el grabar y la verdad, hermanos, nuestras emociones están a flor de piel y tenemos que pedirle la gracia del Señor, pedirle de su bendición para que todo salga bien. Y en cualquier momento luchamos con nuestras emociones. No sé cómo en esta cuarentena tú te la estás pasando, pero hermanos, somos llamados como creyentes a hacer mayordomía de nuestras emociones. Cuando estudiamos este tema, reconocemos que tenemos que ser responsables de nuestro tiempo, invertir bien nuestro tiempo, porque la Biblia dice que los días son malos. Debemos administrarnos bien económicamente para que podamos diezmar, podamos testificar de Dios compartiendo al indigente. Y eso es trabajo difícil de la mayordomía de todo creyente. Pero cuando hablamos del corazón, hermanos, y de las emociones, también tenemos que aprender a ser buenos mayordomos de las emociones y de los sentimientos que tenemos. Entonces, nos va a costar un poco más, pero no es imposible, hermanos. Es real porque ahora tenemos la palabra con nosotros y tenemos a su Espíritu Santo. Bueno, queremos en este momento adentrarnos a ver de dónde vino la culpa, ese sentimiento universal que todo ser humano tiene. Y lo que vamos a descubrir es que allá en el huerto del Edén, ustedes saben que Dios tomó a Adán y Eva como representantes federales de la humanidad y Dios hizo un pacto con ellos. Si estos hombres vivían en la presencia de Dios siendo obedientes, ellos iban a gozar de toda la bendición del Señor y de la protección de Dios. Pero si ellos quebrantaban este mandato, ellos iban a morir, como dice la Escritura, ¿verdad? Y iban a experimentar el rechazo de Dios por causa de esta desobediencia. Ya conocemos la historia. Génesis 3 nos muestra ese momento trágico en la historia donde el hombre y la mujer, hechos a la imagen y semejanza de Dios, optan por rebelarse a uno de sus mandatos y quebrantan y violan el mandato de Dios, y Dios viene y los confronta. Hermanos, imagínate que a partir de ese momento esta primera pareja experimentó una serie de emociones que jamás había vivido. Empezó a sentir temor, remordimiento de haber violado la ley de un Dios santo, poderoso, que podía destruirlos por causa de su desobediencia. Hay un sermón que escribió el príncipe de los predicadores, Spurgeon, que él tituló a su sermón "Cuando Dios llega al hombre". Y habla de la misericordia de Dios, cómo él no dejó mucho tiempo. Probablemente Adán haya pecado en el transcurso del día, pero a la tarde Dios vino, porque eso es en el original. Dios no dejó pasar mucho tiempo y vino a encontrar a estos hombres que quizás estaban escondidos y refugiados, como aquellos niños que han desobedecido al Padre y se van a esconder en el closet, están ahí temerosos. Y este sermón es magistral y maravilloso porque demuestra qué hubiera pasado si Dios no hubiera tenido misericordia y hubiera confrontado a estos hombres, o los hubiera dejado quizás un mes, una semana, bajo ese temor soberano porque ha quebrantado la ley de un Dios soberano. Pero Dios, tan misericordioso es, viene y los confronta y les provee podemos decir, una oportunidad. En ese momento hay una víctima que muere para que esta primera pareja pueda ser perdonada. Pero ahí está presente entonces, hermanos, y vemos ya inmediatamente ese primer problema conyugal, cuando empiezan a culparse el uno al otro. Y a partir de ahí, hermanos, esa misma dinámica ha sucedido. Cuando le preguntaron a Adán por qué había fallado, él dijo: la mujer que tú me diste, y la mujer dijo: la serpiente que tú creaste. ¿Cuál era el problema aquí? Que nadie quería ser responsable de sus emociones ni de sus actos, pero sí estaban culpando el uno al otro. Entonces ahí está esa culpa que se origina en el Edén. Y algunos teólogos dicen que en cierta medida esta culpa que viene por violar la palabra del Señor es buena, porque cuando hemos fallado, hermanos, tú y yo sabemos que algo hemos hecho mal.
Podemos engañarle a medio mundo o esconder eso, pero si tenemos algo en nuestra vida y algo no hemos hecho bien, la ley moral, que es ese juez interno que Dios puso en el corazón de cada ser humano, que se llama conciencia, te va a dictar que estás mal. Alguien dijo que este juez es implacable y solo tiene dos formas de decretar: o estás bien o estás mal. Y si estás mal, por más que tú trates de engañarte a ti mismo, de razonar con los demás, ese juez moral implacable te va a estar diciendo: estás mal y estás mal. Pero bueno, para el creyente, cuando ha quebrantado la ley de Dios o no está andando en los caminos de Dios, pues va a tener que venir al Señor y pedirle perdón y experimentar la misericordia del Señor. Ahora, dice Romanos 2:15, si quieres abrir tu Biblia conmigo, Romanos 2:15, vamos a leer este versículo. Habla, según esta versión, la Dios habla hoy, dice así: pues muestran por su conducta que llevan la ley escrita en su corazón. Noten esa frase: llevan la ley escrita en su corazón. Por su propia conciencia lo comprueba, y sus propios pensamientos los acusarán o los defenderán. Entonces ahí la frase, la ley escrita en el corazón, habla de que en el corazón de todo ser humano que ha vivido en esta faz de la tierra, tiene en su corazón esa noción de Dios y esa noción que ha fallado y esa noción que le debe rendir cuentas a alguien. Entonces ahí está, hermanos, cuando tú sientas esa culpa por causa de tu pecado, ve a Dios, pídele perdón. Esa culpa en un sentido puede ser de bendición para ti. Pero vamos a hablar ahora de esa culpa emocional, de esa culpa de las relaciones personales y que no queremos que se meta en nuestra vida y que nos haga la vida de cuadritos, porque esta emoción, hermanos, es verdaderamente dañina y devasta vidas y corazones y también devasta familias enteras. Es una de las más dañinas que pueden afectar incluso tu salud y que van a dañar tu corazón. Esta culpa tóxica viene por consecuencias de creer cosas falsas o cosas que no son reales. Hay algunos absolutos morales que también Dios estableció a toda la humanidad, y cuando una persona quebranta estos absolutos morales va a sentir culpa. Cuando alguien roba va a decir: me siento mal porque he robado. Pero hay una culpa que va a venir a tu vida por desarrollar una serie de ética o una serie de comportamientos que no son reales, que tu propio corazón pecaminoso ha inventado. Uno de ellos es que hay personas que dicen: debería ayudar a todas las personas del mundo. Y entonces, como no lo logran, pues se sienten culpables de que no pudieron ayudar a las personas. Otra creencia es: debería hacer feliz a todos sin importar mi propia vida. Entonces hay personas que van por la vida prodigando amor y intentando ayudar al vecino, al sobrino, al nieto, y se desviven, y como no logran este objetivo que es muy imposible, que es muy amplio, entonces van a sentir un sentimiento de culpa que viene por un sentimiento de cumplir algo imposible. Incluso la Biblia, hermanos, te dice en uno de los textos de Romanos: en cuanto de ti dependa, que debes estar bien con todos. Pero la Biblia está diciendo: en cuanto de ti dependa. Porque la Biblia es consciente que es imposible que te lleves bien con todos. Hay personas que no van a estar de acuerdo contigo, y aunque ellos estén mal, te van a hacer la vida de cuadritos. Entonces, a veces esta culpa viene por abrazar ideas o conductas que son imposibles de cumplir aquí en esta tierra. Ahora, dice un escritor que habla acerca de las emociones: no creas esas mentiras, ya que cada uno es responsable 100% de sus pensamientos, de sus decisiones y de sus acciones. Esto es bien interesante, hermanos, porque hay personas, como vamos a ver más adelante, que van por la vida culpando a los demás y diciendo que su condición está así porque alguien le ha hecho daño. Y entonces escuchamos esta frase como: la culpa es tuya. Tú tienes la culpa de todo esto, ¿no? O nosotros mismos nos boicoteamos. Entonces, otros textos o otras frases decimos: tú me hiciste enojar, me tienes que ayudar y me tienes que escuchar. Así que te voy a marcar 5 horas y tú tienes que escucharme las 5 horas. Y si no me escuchas, entonces me voy a sentir mal, voy a sacar mi pañuelo y de manera inconsciente yo te voy a estar culpando a ti. Entonces hay que abandonar, hermanos, estos pensamientos y estas teologías
que no son correctas y que pueden poner sentimientos de culpa en nuestra vida. Ahora, ¿dónde se originan estas culpas tóxicas? ¿Cómo llegan a instalarse en el corazón del ser humano? Ahora, hermano, lo que hemos descubierto por el estudio de la consejería es que el corazón es tan complejo, es tan difícil como hemos estado viendo en esta serie. Es engañoso y es retorcido y es tan complejo, hermanos. Cada ser humano vive la vida e interpreta cosas desde su propia óptica. Hay eventos que a una persona le pueden afectar, a otras no. Puede ser que la cuarentena a algunos ni siquiera les va ni les viene. Y otros puede ser que estén preocupados y que les esté afectando. Pero por lo menos hay 3 cosas de las cuales nosotros creemos que afectan a la persona al grado de producirle culpabilidad en su vida. Así que quiero que tomes papel y lápiz porque te voy a dar estas tres causas que después te van a servir para que tú puedas sanar o para que tú puedas superar la culpa tóxica. Primero, hay personas que luego no entienden o no interpretan bíblicamente los eventos traumáticos de la vida, es decir, enfermedades. Las enfermedades vienen, hermanos, por causa del pecado en el mundo, por causa de la finitud del ser humano. Ahorita, hermanos, estamos viviendo como sociedad una cuarentena por causa de un virus que está enfermando y matando a la humanidad. Y tú debes tener una teología correcta para enfrentar eso. Porque hay personas que puede ser que estén pensando que Dios esté castigando a la humanidad o que si te infectas es porque tú no hiciste bien las cosas delante de Dios y Dios te va a complicar la vida. Y entonces un evento catastrófico o traumático, si tú no tienes una teología correcta, puedes interpretarlo mal. Hay personas que cuando pierden un hijo, tienen un aborto, empiezan a pensar en su vida que no permitió eso Dios porque hay pecado en su vida. O quizás hay niños que nacen y de pronto nacen y se dan cuenta que sus papás están enfermos o que ellos tienen un impedimento físico. Esto puede empezar a producir sentimientos equivocados, un accidente. Hay personas que dicen, si tan solo yo no hubiera permitido que mi esposo saliera ese día, yo me siento culpable porque no hice nada, ¿no? Cuando realmente debimos entender eso, los sufrimientos que vienen a la vida, ¿cómo los interpretas tú? Y es ahí donde yo creo que los padres tienen que trabajar con sus hijos, enseñarles al niño que vivimos en un mundo caído, que somos seres contingentes, que hay eventos en nuestra vida que tú y yo no las podemos controlar, que no podemos detenerlo, pero que van a llegar a nuestra vida y debemos aprender a responder de acuerdo a la palabra del Señor. Pero entonces una persona vulnerable o una persona que no tiene recursos de la palabra enfrenta una situación de estas y entonces va a pensar que esa persona es culpable. Por ejemplo, los niños, cuando enfrentan un divorcio, él no tiene los recursos para poder discernir lo que está viviendo. Entonces asumen culpas que no le corresponden, diciendo, si yo no hubiera nacido, tal vez nada de esto hubiera pasado. Y van por la vida, vagando y sufriendo y siendo lastimados y lastimando a los demás. Ahora, número 2, esa emoción tóxica puede instalarse en tu familia por vivir precisamente en una familia culpógena, donde te martirizan, culpándote o culpándose ellos. Hay personas que de pronto sacan su pañuelo y dicen, es que ustedes no me quieren, mis hijos no me atienden. Apenas escuché el testimonio de una mujer que decía, es que mi hijo ya me olvidó, se casó y ya no me viene a visitar, y entonces sacan su pañuelo y te dicen, por tu culpa yo estoy así. Y todo este tipo de dinámica va haciendo en la mente de los demás que se la crean. Hay personas que se quejan, pero ellos no hacen nada para salir de ahí. No están trabajando, no están luchando, ni siquiera quieren ir a la iglesia. No buscan a Dios para resolver su conflicto, pero sí van culpando en la vida. Ahora imagínate que te toque una madre culpógena o que te toque un padre que siempre está culpando. Y hay gente que luego dice, es que yo voy a trabajar, yo me gano la vida y ustedes no hacen nada, son unos flojos. Imagínense qué va a pensar el muchacho, qué va a pensar el adolescente. Entonces todo este tipo de cosas, hermanos, vivir en esta comunidad o vivir en una iglesia o militar en una iglesia culpógena. Qué trágico, ¿verdad, hermanos? Que tú vayas a una iglesia donde la gente se esté culpando. Es que por la culpa del pastor la membresía no está creciendo. Es que por la culpa de los diáconos. Es que no, el ministro de alabanza.
Cuando realmente, hermanos, debemos aprender a vivir una vida diferente. Punto número 3, las falsas creencias o una falsa teología. Hay personas que de pronto hacen cosas en su vida que uno dice, bueno, ¿en qué estaba pensando esta persona? Maltratan a las personas, por ejemplo, las denigran. No saben cuántos jóvenes he escuchado en consejería que me dicen, es que mis padres me dijeron que todo era mi culpa, si yo no hubiera nacido, nada de esto hubiera pasado. Y tú dices, ¿un padre adulto te dijo eso con trasfondo bíblico, con conocimiento de la palabra del Señor? Pues sí, hay gente que de pronto hizo esto con las personas y lo maltrataron. Los criticaron porque tenían alguna deficiencia, porque eran morenitos, etcétera, etcétera. Por todo ese tipo de consecuencias, puede que la culpa se haya instalado en tu vida. Entonces, lo recordamos por no interpretar bíblicamente los eventos que golpean tu vida, por vivir en una familia o en una comunidad culpógena, o recibir maltratos, o recibir palabras lastimosas o palabras que dañan. Entonces, vivir en esta cultura tóxica obviamente va a producir personas tóxicas. Pero bueno, antes de avanzar, porque en la tarde vamos a continuar con esto, quiero que concluyamos. Y yo quiero presentarte 3 cosas que tú debes hacer en respuesta a esto. ¿Cómo vamos a superar esto? Número 1, si tu sentimiento de culpa viene porque no has arreglado tu vida con Dios, entonces no te martirices más. Esto va a consumir tu vida. No te va a dejar madurar en la vida cristiana. Te va a hacer una persona de doble moral y vas a ir escondiendo tu vida durante toda tu existencia. ¿Qué debes hacer? Confiesa tus pecados y arrepiéntete. Abre tu Biblia en el Salmo número 32. En este Salmo 32 vemos la vida del rey David, un hombre bastante polifacético, un hombre conforme al corazón de Dios, pero que cometió adulterio. Entonces, mientras él estaba en este pecado, lo escondió de la nación, lo escondió de su familia, lo escondió de sus líderes, pero no lo pudo esconder de Dios. Y entonces en el versículo 1 y 2 encontramos la liberación de esta culpa penal o esta culpa de quebrantar, que viene por motivo de quebrantar la ley de Dios. Dice el versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Él está feliz porque vino en arrepentimiento a Dios. Él dijo, Dios mío, contra ti solo he pecado. Así que perdóname, Señor, restáurame. Y Dios le mostró su gracia y él pudo experimentar la dicha. Se liberó de esa culpa que venía por causa de su pecado y dijo, feliz, dichoso el hombre a quien Jehová no le culpa su pecado, en quien Dios lo ha cubierto por su gracia y por su amor. Pero noten el versículo 2, otra vez vuelve a decir, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, es decir, a quien Dios quita esa culpa y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermano, qué bendición es recibir esto. Y si tú has estado siendo gobernado por esta emoción, pues yo te animo a que vengas a la presencia del Señor, que hables con Dios, que te arrojes a su presencia y di, Señor, hazme una nueva criatura. He vivido una doble vida y esto me está consumiendo y me está matando. Así que puedes venir al Señor y Él te va a liberar de esa culpa. En segundo lugar, lo que puedes hacer es, puede ser que los demás te hayan denigrado, que te hayan culpado o incluso que te hayan puesto varias etiquetas que tal vez te sobajaban en esta vida. Y tú creciste pensando que sí, que no merecías la vida, que para qué naciste y te arrojaste a una vida que no tiene sentido. Yo quiero decirte, hermano, que Jesús ha venido para perdonarte. Jesús puede perdonarte. Incluso Él te redime. Y voy a contarte una historia antes de leer un versículo de la Escritura. Saben ustedes que los fariseos eran hombres muy radicales y que andaban incluso viendo en las casas quién quebrantaba la ley, quién vivía de acuerdo a la ley de Moisés. Y entonces, cuando una persona estaba en adulterio, incluso había hombres tan corruptos que iban y entraban en el acto mismo del adulterio y pues apedreaban a la adúltera. Fíjense, no apedreaban al adúltero, apedreaban a la adúltera. Hasta ahí eran unas personas muy malvadas. Para probar a Jesús, llevaron una mujer sorprendida en adulterio. Imagínate, hermano, sorprendida en adulterio. Todas las etiquetas que habrá tenido esta mujer, todos los sobrenombres. Ahora intenta meter un poco
Inténtate meter un poco en su mente de esta mujer. ¿Cómo se sentía? Llevada en público a la fuerza contra su propia voluntad, a exponerlo a una comunidad de varones. Esto debe haber sido una escena muy vergonzosa. Pero Jesús está tranquilo, está ecuánime, está escribiendo en el suelo. No se sabe qué escribía. Algunos dicen que probablemente los 10 mandamientos. Y aquellos hombres empezaron a sentir culpa. Y entonces dijeron, pues la vamos a pedir. Y dijo Jesús, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Uno a otro se fue yendo, acusado por su conciencia. Y de pronto Jesús se levanta y ve a la mujer y le dice, ¿y dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te denigraban? Y noten lo que dijo esta mujer y lo que dijo Jesús en Juan 8:11. Juan 8:11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hermano, Jesús es tan amoroso que Él no ha venido a culparte más. Él ha venido a liberarte y ha venido a redimirte. Fue a la cruz del Calvario y llevó tu culpa y llevó mi culpa en ese madero. Hermano, no tienes que vivir más con ese sobrenombre. Ahora noten lo que le dijo, vete, pero no peques más. Es decir, arrepiéntete y vive una vida digna y empieza a enmendar las cosas. No vayas por la vida con tu pañuelo de lágrimas culpando a los demás. Tu responsabilidad para liberarte de esta emoción reside en ti y en tu propia voluntad. Y por último, tú no tienes que dar cuenta de tus propias emociones, de las que hay en tu corazón, pero sí, tú no debes dar cuenta de lo que hay en el corazón de la otra persona. Quede bien claro esto. Pero sí debes dar cuenta, o Dios te va a llamar a cuenta de lo que hay en tu corazón, de las emociones que hay en tu corazón. Hermano, nosotros no podemos controlar a los demás. Cada corazón es dinámico. Cada vida va a tener que responder por su actuar para con Dios. Entonces, sintámonos en ese sentido liberados. Esto no quiere decir, hermanos, que entonces yo ya no me voy a preocupar por mi esposo, que ya no voy a orar por él, o que ya no voy a buscar a mis hijos en el cuarto cuando están encerrados y no quieren hablar con nadie. No, pero al final de cuentas, hermanos, cada uno dará cuenta delante de nuestro Dios. Entonces, te pido que hagas dos cosas. Primero, procura ser ejemplo, viviendo un testimonio saludable. Predica la palabra del Señor. Trata de vivir de acuerdo a los estándares de las Escrituras. Y deja los resultados al Señor, hermano. Eso es lo segundo que debes hacer. Deja que Dios cambie a los demás. Tú no eres Dios para cambiar a los demás. Entonces, procura en la medida de lo posible vivir una vida de madurez, liberarte de las emociones tóxicas y deja el resultado al Señor. No intentes cambiar a los demás. No intentes gobernar a los otros porque cada uno va a dar cuenta delante de Dios. Así que si te han culpado y alguien te dice es que tú no, si tú fueras a la iglesia, entonces yo iría. Hay gente que me ha tocado escuchar que dicen, es que si tú cambiaras, entonces yo iría a la iglesia. Como no veo cambio en ti, pues entonces yo no voy a la iglesia. Miren, hermanos, hay personas que se creen todo eso y van viviendo toda esta montaña de culpabilidad. Pero hermanos, Jesucristo ha venido precisamente para liberarnos y para restaurar nuestro corazón. Yo espero que tú no te quedes sin hacer nada, no te quedes de brazos cruzados, sino que digas, Señor, voy a enmendar esto. De aquí en adelante voy a correr hacia ti. Hermanos, que Dios te bendiga, esperando que esta palabra sea de bendición para ti. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por tu amor infinito, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que hoy, Señor, tú nos liberes de esa culpa. Gracias, Señor, porque tú ya has pagado toda nuestra culpa. Tú no has venido, Señor, para condenarnos, sino que nos dices, ni yo te condeno. Y Señor, nos restauras y nos liberas. Gracias por ello, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues demos gracias a nuestro Dios, hermanos, por el mensaje expuesto por nuestro pastor y pongamos en práctica lo que hemos escuchado en nuestro vivir diario para que el Señor nos siga bendiciendo siempre. Entonemos ahora, hermanos, el himno lema, que es el 576, titulado Familia Feliz. Himno 576, Familia Feliz.
Dios me dio para crecer y para vivir. Es el lugar de Dios, donde el amor puedo sentir. Familia feliz es donde reina Dios. Familia feliz, gran bendición de Dios. Hay un lugar que Dios me dio para crecer y para vivir. Es el lugar de Dios, donde el amor puedo sentir. Familia feliz es donde reina Dios. Familia feliz, gran bendición de Dios. Ahora, hermanos, como respuesta a la palabra de nuestro Dios, vamos a levantar nuestras ofrendas y nuestros diezmos, mientras cantamos el himno 536. Tu amor por mí, número 536. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Padre, nuevamente nos acercamos a ti, Señor, para pedir tu bendición para esta ofrenda y estos diezmos que se han levantado. Te rogamos, Padre, que sean de bendición para tu pueblo, para tu obra en este lugar. Bendice a los hermanos que depositaron sus diezmos, sus ofrendas, y bendice a las hermanas que lo administran. Te damos las gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Físicamente
no podemos estar juntos. Pero no queríamos pasar desapercibidos la celebración del Día de las Madres. Así que los hermanos de edición realizaron un pequeño video para agradecer lo mucho que las mamás hacen por nosotros cada día. Y damos gracias a nuestro Dios por sus vidas. Buenas tardes, hermanos. Hoy voy a decir la poesía Mamá. Eres quien me cuida y alimentas, y en enfermedad estás, la que me guía y me alienta, y alegrías mil me das. Quien si yo me consuela, la que también me regaña. Si estoy triste se entristece e ilumina mis mañanas. Eres la que me aconseja y cuida todos mis pasos, la que mis triunfos festeja y sufre con mis fracasos. Por eso en este tu día yo te quisiera decir que te quiero, que te adoro. Gracias, Ma, por existir. Que Dios bendiga a todas las mamás. Sabías que eres especial, sabías que tienes un lugar aquí en mi corazón. Sabías que eres especial, sabías que tienes un lugar aquí en mi corazón. No hay nadie como tú, tan especial, con tus defectos y cualidades, como tú no hay. Sabías que eres especial, sabías que tienes un lugar aquí en mi corazón. Sabías que eres especial, sabías que tienes un lugar aquí en mi corazón. No hay nadie como tú, tan especial, con tus defectos y cualidades, como tú no hay. Sabías que eres especial, sabías que tienes un lugar aquí en mi corazón. Sabías que eres especial, sabías que tienes un lugar aquí en mi corazón. No hay nadie como tú, tan especial, con tus defectos y cualidades, como tú no hay. No hay nadie como tú, tan especial, con tus defectos y cualidades, como tú no hay, como tú no hay, como tú no hay. Para finalizar, hermanos, nuestro pastor tendrá una oración de gratitud a nuestro Dios por todas las mamás de esta iglesia. Y después recibiremos la bendición apostólica y escucharemos los avisos. Gracias, que el Señor los bendiga. Hermanos, en esta hora vamos a hacer una oración muy especial por las madres de la iglesia. Y hermanos, yo estoy muy agradecido con el Señor por conocer a todas las mamás de esta iglesia. Han sido de bendición para mi vida y estoy seguro que para sus hogares también. Vienen muchos textos a mi mente, hermanos, ¿verdad? De la bendición de tener una mamá prudente, de tener una mamá sabia porque conoce las Escrituras. Y hay tantos textos que podríamos citar en este momento, ¿verdad? Como dice la Biblia, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y ustedes, hermanas, son mujeres virtuosas.
También yo agradezco a Dios por la vida de mi madre, porque es una mujer prudente y ha sido de bendición a mi vida y a la vida de mis familiares. También damos gracias a Dios por la vida de mi suegra, la mamá de Lulú. También estamos muy contentos por ella. Y pues de manera muy especial por todas las hermanas del Divino Salvador. Vamos a hacer esta oración de agradecimiento porque tenemos una comunidad llena de hermanas que son mamás y que son de mucha bendición para nuestra iglesia. Y no lo dudo que también para sus familias. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por tu amor infinito, Señor. Y de manera muy especial queremos orar, Señor, por estas mujeres, por estas madres de la Iglesia del Divino Salvador. Señor, cuántos testimonios podríamos contar, Señor. Gracias por su servicio. Gracias, Señor, por su entrega, porque han dedicado su vida, Señor, a cuidar a sus familias. Te damos gracias, Señor, por cada una de ellas. Y te rogamos, Señor, que en esta cuarentena ellas puedan encontrar su gozo en ti, su plenitud en ti, Señor. Que lean tu palabra, que atesoren, Señor, esos conocimientos que tú das. Y gracias, Padre, porque nos has bendecido con madres cristianas, temerosas de Dios. Yo te ruego, Señor, que tú les llenes de tu gracia, que tú les llenes de tu favor y de tu misericordia. Rogamos, Señor, tu bendición para cada una de ellas, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar, hermanos, inclinen sus rostros y agradezcamos a Dios. Padre, te damos gracias por tu amor infinito y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos sigues guardando, nos sigues perdonando y quitando nuestra culpa. Pido, Señor, una bendición especial para tu iglesia en este momento. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y la dirección de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con toda tu iglesia, ahora y siempre. Amén. Muchas gracias, hermano, por sintonizarnos. Gracias por dedicar este tiempo. Queremos en este momento, hermanos, dar un aviso a nivel general como pastor de la Iglesia, el Divino Salvador, y presidente del Presbiterio Nacional Veracruzano. Hermano, yo te animo a que sigas las medidas sanitarias que se nos han dado. Como Iglesia Presbiteriana debemos ser ejemplo, hermanos, y luz y sal para esta sociedad. Ya lo sabemos, lavarnos bien las manos, usar cubrebocas cuando salgamos. Por amor a nuestro prójimo debemos cuidarnos. Y si no tienes a qué salir, y tienes la bendición de tener lo necesario, hermanos, quédate en casa. Esto está pasando, hermanos, y aún no medimos todos los daños. Va a traer mucho impacto, pero debemos ser ejemplo, hermanos. Así que si yo te saludo en la calle, lo menos que yo espero es que tú lleves un cubreboca, que estés guardando tu sana distancia, para que de esa manera, hermanos, testifiquemos de nuestro Señor Jesucristo. Así que sigamos adelante, hermanos. Gracias a Dios porque ustedes han sido fieles, han estado enviando sus ofrendas para que de esta manera podamos seguir transmitiendo y llevando la palabra del Señor a diferentes lugares. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga.